predicar sobre un versículo bíblico que es el lema del Instituto Bíblico de la Iglesia. Y este versículo, mis hermanos, pues imagínense, nos lo hacían memorizar desde el inicio de esta capacitación teológica, y el versículo es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Abran sus Biblias todos, por favor, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo número 15, para dar lectura a este hermoso versículo de la palabra, y va a ver usted qué bendición es reflexionar en el mismo. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Le quiero invitar a que me acompañe a leerlo en voz alta. Si ya lo tiene, déjeme saber con alguna expresión. ¿Listos? Está acá atrás de su servidor en pantalla. Adelante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Ella es viva y eficaz. Por sí misma, la palabra de Dios hace una obra en nosotros. Usa tu palabra, Padre, para transformarnos, edificarnos, equiparnos, bendecirnos, corregirnos. Y en lo personal, Señor, pido me des de tu gracia, la necesito. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ilumínanos, llénanos de ti y aparta de este lugar cualquier obra mentirosa del enemigo o aún humana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy: un obrero aprobado. Un obrero aprobado. Mis hermanos, damos tantas gracias al Señor por los obreros que hay en el mundo. Tantas actividades que nos bendicen y nos edifican a las familias. ¿Cuántos han requerido el servicio de un electricista, de un buen electricista, que no le deja ir dando toques, ¿verdad?, en los contactos? Un buen electricista, un fontanero, esos oficios tan importantes, un buen sastre, por ejemplo, un buen mecánico. Qué bendiciones contando con esa clase de obreros, ¿no es cierto? Hacen la vida mejor. Pero por otro lado, qué mal cuando no hacen bien su trabajo. Imagínense un mecánico que te deja ahí el automóvil descompuesto todavía y te deja tirado en la carretera. O un médico que te ausculta y receta mal, te puede matar. Pero qué bendición es tener buenos obreros, buenos oficios. Y hay un oficio que claramente la Escritura nos dice que es de gran trascendencia, vital, importantísimo, de mucha responsabilidad. Y este oficio, según la Escritura y el pasaje particular que hoy meditamos, indica que este oficio, este trabajo, está evaluado por Dios y que podemos resultar en esa evaluación, tal clase de obreros, en aprobados o reprobados delante del Señor. Bueno, esta actividad que el versículo refiere, la menciona como obrero de Dios. Este versículo que leímos, mis hermanos, forma parte de una serie de exhortaciones que Pablo ha venido dando a su hijo espiritual Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. Utiliza lo que conocemos como la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, y aquí encontramos otra exhortación más de tantas que el Pablo le ha hecho al Señor. Y esta exhortación viene a propósito de animar a este hombre, a Timoteo, a este pastor, para que viva en el centro de la voluntad de Dios, para que cumpla el propósito del Señor y que no sea vencido por un montón de problemas que enfrentaba Timoteo, graves problemas. Y entonces, a través de este versículo y de otros, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que su prioridad en la vida es ser un obrero aprobado por Dios. Ahí enfoca la atención Pablo a Timoteo y le dice: mira, el ministerio es lucha, es pruebas, y la vida cristiana también, pero si nos enfocamos en ser un obrero aprobado por Dios, estamos del otro lado. Y esa exhortación es para Timoteo, pero esa exhortación es para ti y para mí.
Por eso está en la bendita palabra del Señor. Comenzaré reflexionando acerca de qué es un obrero, pero qué es un obrero de Dios. Interesante meditar en esto. Claro que la mera palabra obrero nos evoca inmediatamente la imagen de un trabajador, ¿verdad? En alguna línea de producción. Un obrero finalmente es todo aquel quien realiza una obra productiva en su aspecto más básico: el operario en una fábrica, el campesino, el artesano, el orfebre, el albañil, un pastor, me refiero de animalitos, de ovejas, fabricantes de telas y tejidos. Sabemos todo lo que es un obrero. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo que debe asumir como cristiano, hijo de Dios, una identidad de obrero. Obrero de un trabajo muy especial, obrero de la obra de Dios. Ya nuestro Señor Jesucristo había dicho, había enseñado, así lo registran los evangelios, particularmente Mateo, que Dios está haciendo una obra en la tierra y que esa obra requiere obreros. Gracias. Vayamos rápido a Mateo 9, 35 al 38. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, importantísimas. Dice el 35 de Mateo 9: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, se refiere a los judíos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Entonces este solo versículo nos deja ver el énfasis de la obra de Dios a través de Jesucristo, o de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ¿qué hacía? Enseñaba, predicaba, sanaba toda enfermedad y dolencia del pueblo. Versículo 36: y al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo Jesús compasión de las multitudes? Porque las multitudes que Jesús veía estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esas son las dificultades de la humanidad. La humanidad necesita conocer las buenas nuevas de salvación, es el evangelio. La humanidad necesita sanidad, la sanidad divina de toda enfermedad y dolencia. La humanidad también a veces, mis hermanos, es como una multitud desamparada que no tienen pastor. Por eso Jesús dice, versículo 37, entonces Jesús le dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Si pudiéramos percibir quizás y solo quizás los sentimientos de Jesús al hacer esta declaración, es probable que hubiese algo en él operando no agradable. Es mucho el trabajo, es mucha la obra de Dios, es mucha la necesidad en el mundo, hay mucha necesidad de Dios en el planeta Tierra, pero aunque la obra es grande, no hay obreros suficientes. Por eso este tema es importante predicarlo, mis hermanos, abordarlo, porque Dios te necesita y te quiere a ti como obrero, como obrera de su obra. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Nada más 10. Eso, gloria a Dios. La mies, ¿qué es la mies? La mies es el fruto maduro, particularmente el cereal maduro, que ya está listo para ser recogido. Así es que el Señor nos manda a una obra, mis hermanos, donde ya Él tiene mucho fruto listo para ser recogido. El Señor requiere entonces obreros. Hay entonces, ¿verdad? El énfasis hasta ahorita en mi mensaje es: hay una obra que es la obra de Dios, y esa obra demanda, requiere obreros. Amén. Gracias al Señor. Ahora, ¿es obrero solo aquel que tiene un llamado para ser pastor, evangelista, misionero? Aquel que tiene un llamado específico a lo que conocemos como un ministerio básico de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Efesios 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12 leemos: y Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Alguien que no sabía interpretar bien la Escritura pensaba que las epístolas eran las esposas de los apóstoles. Versículo 12: a fin de que
los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, a fin de que perfeccionen, perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. Levante la mano los santos que vinieron esta mañana a esta reunión. Santos por la obra de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Y la obra del ministerio consiste en edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el llamado para ser obrero es solamente para los ministros que tienen una función, muchos de ellos de tiempo completo, como pastor, evangelista, maestro, etcétera. O el llamado para ser obrero es para toda la iglesia, para todos nosotros. Todos los santos somos los obreros de esta gran obra. El versículo que estamos considerando de 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, refiere dos cualidades muy particulares de los obreros del Señor. Recuerde, el título del mensaje es Un obrero aprobado. Regresemos a ese pasaje y le confieso que le voy a estar citando mucho. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo debe ser un obrero de Dios? Aprobado. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa sería la primera cualidad del obrero de Dios. Aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Está padre, ¿no? Un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. La segunda cualidad es que usa bien la palabra de verdad. Dos cualidades del obrero de Dios: que sea aprobado por Dios, que no tenga de qué avergonzarse. Y segunda cualidad, que usa bien la palabra de Dios. Consideremos la primera: aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Es interesantísimo leer la Biblia así. Yo con cierta frecuencia lo animo a que lo haga. Ahora tenemos tantas herramientas que nos ayuden, pero la palabra aprobado en su sentido original significa aceptado después de haber sido puesto a prueba. Eso es aprobado. Todos hemos hecho algún tipo de examen, ¿no es cierto? Y o aprobamos o reprobamos después de haber sido evaluados. Así es que aprobado en este versículo significa, lo repito, aceptado después de haber sido puesto a prueba. Nos habla entonces de que hay una evaluación que hace Dios de la labor del obrero. Es decir, mis amados, Dios nos prueba y evalúa como obreros. ¿Cuántos dicen, como dijo aquel cómico, ¿se acuerdan? Creo que algunos de ustedes de mi generación sí me van a entender. Ay, jole, Julita. Ay, jole, Julita, decía el cómico. ¿Verdad? Así como un híjole. Sí, mis amados, aquí hay algo hermoso, trascendente, pero grave a la vez. Dios nos ve como obreros de su mies y el Señor nos prueba. Y podemos resultar en esa prueba aprobados o reprobados. Y peor aún, avergonzados. Casi no se predica de esto ahora, ¿verdad? Pero qué bueno es saberlo. No me lo estoy inventando, está en la Biblia. Es la palabra del Señor. Dios nos prueba, mis hermanos, sí, y nos evalúa en nuestra función de obreros. Y para ser aprobados, dice el versículo, necesitamos ser diligentes. No dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces se demanda una disposición completa, un compromiso total. Eso se le llama diligencia, poner empeño en algo. Y de otra manera, si no hay esa diligencia y empeño para ser obrero, imposible que seamos aprobados, y con la probabilidad de resultar incluso avergonzados. Bueno, pero ¿probados en qué?
¿Evaluados en qué? Le doy una respuesta bíblica de muchas que hay. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro, 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí al obrero se le da otra función o otra identidad, la de administrador. Pero dice claramente el texto, ahora es Pedro, cada uno según el don que ha recibido. Quiero preguntarte, ¿has recibido dones de parte del Señor? Levanten la mano quienes tienen dones de parte del Señor. ¿Puedo hacer rápidamente un ejercicio? Quien quiera decir voluntariamente en voz alta qué dones te ha dado Dios, ¿me puedes decir? A ver, de este lado, ¿qué dones? Todos levantaron la mano, mencionen alguno. Mi hermana, así en voz alta. Dar aliento y confort a los que te rodean. Discernimiento de espíritus. Así que yo puedo entender. El acné es un don. La fe es un don. ¿Qué otros dones nos ha dado Dios? ¿Eso es todo? El canto. Ahora quiero que mires tu cuerpo rápidamente y el que está a tu lado. ¿Tienes ropa? Eso es un don. ¿Tienes salud? Eso es un don. Yo siempre los presumo a todos ustedes, mis hermanos. Yo siempre digo, en la congregación en la cual yo sirvo como pastor, casi nunca me gusta decir, Dios lo sabe, mi congregación. Dios lo sabe, me gusta decir la congregación en la cual sirvo como pastor a mis hermanos. Hay solo personas inteligentes, brillantes, guapos. No, ¿qué pasó? No es exagerado. También. ¿Sí? Y hay profesionistas bien capaces, ¿no es cierto? Reconocidos, eficaces, empresarios exitosos. Uno que otro latoso también, claro, como en toda familia. Tenemos muchos dones de parte del Señor. En esta ronda que pregunté, la mayoría hizo énfasis en los dones espirituales, pero tenemos dones materiales, dones de carácter, pero dones espirituales. Todo es dado de parte del Señor. Pero ¿cuál es la demanda de Cristo al buen obrero? Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros. El obrero es evaluado por Dios. El obrero que no está ministrando a otros con sus dones, saldremos reprobados y avergonzados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios con gozo? Pues no, que toda la palabra de Dios es de bendición para nosotros y de edificación. Entonces, si es de Dios, diga gloria a Dios. Sí, mis hermanos, cada uno el don que Dios me ha dado, con eso debo ministrar a los demás en el nombre del Señor. Si es inteligencia, inteligencia. Si es tiempo, es tiempo. Si es afecto, es afecto. Si es don de fe, es don de fe. Si es don de sanidad, es don de sanidad. Si es capacidad de enseñanza, con la enseñanza. Si es recursos materiales, con recursos materiales. Si es la cocina, con la cocina. Tenemos tantos dones. Por eso no hay grupo humano más rico que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Está llena de dones. Pero ¿qué cree? Que Jesús hizo una evaluación y dijo: híjole, la mies es mucha y los obreros son pocos. Obreros, ¿cuántos obreros habrá en esta iglesia? Si yo traslado literalmente la declaración de Jesús, es probable que en esta iglesia haya ¿cuántos obreros? Yo quisiera que todos fuésemos obreros del Señor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen sí, Señor? ¿Cuántos en esta mañana está reconociendo que Dios le está hablando? Bueno, nada más la mitad. Bueno, voy bien, ahí la llevo. Pero dice además que el obrero, ¿verdad?, no debe tener de qué avergonzarse. Ay, qué vergüenza, ¿verdad, mis hermanos? Es quedarme en algo. ¿A poco no? ¿Usted ha quedado mal en algún trabajo, en algún servicio profesional que le ha hecho a otro? Hace algunos años, ya bastantes, mi esposa y yo teníamos un negocio
y en alguna ocasión se nos ocurrió hacer pavos en la Navidad. Qué trabajal, no saben qué lío nos metimos. Hornear pavos, y llegaron muchos pedidos y la gente quería su pavo para cenar en Navidad, y algo falló ahí en la línea de producción, no recuerdo qué. Total que el pavo que me pedían a las 7 de la noche lo estábamos entregando, mis hermanos, a las 12 de la noche. Y la gente había ido a los locales a recogerlos, pero no estaban listos, así es que nos tocó hacer una jornada de llevar a sus hogares los famosos pavos a estas familias, y ahí me tienen a su servidor ese día de Navidad todo chamagoso, ¿verdad? Después de haber trabajado todo el día, y ahí voy, ¿verdad?, con los pavos, tocando la puerta con mucha vergüenza a las 12 de la noche. Pues me abren la puerta, la cara que me ponían cuando yo entregaba ese pavo a las 12 de la noche. Yo veía las mesas de esa gente vacías y todo el mundo quedándoseme viendo así. Híjole, qué feo es quedar mal. Quedar mal, ¿sabe qué? Da vergüenza. Y es a lo que se refiere justamente aquí el versículo. El obrero no debe tener de qué avergonzarse. El obrero no puede quedarle mal a su Dios, a su Señor, porque ha sido levantado en el trabajo más glorioso que ahora está haciendo Dios, que es la obra de Dios, la obra de redención. Ciertamente no debe haber nada de índole moral malo en nosotros de lo cual podamos avergonzarnos. Por ejemplo, debemos tener honestidad en las finanzas, debemos tener pureza sexual, pero aquí el énfasis es ser avergonzado o poder ser avergonzado por hacer mal nuestra labor de obrero. Así es que, mis amados, cuando Dios nos examine, que no encuentre nada indigno en nosotros por lo cual salgamos avergonzados. Qué tremendo es esto que estamos pensando hoy, ¿no es cierto? Porque aquí, mis amados, si Dios aquí de alguna manera, y es meramente una reflexión, un ejercicio, pudiera revelarnos la calificación y hoy nos probara y nos dijera: fulano tanto, sutano tanto, ¿cómo nos iría, mis amados? Primero, ¿saldríamos aprobados? No diga nada, por favor. Segundo, si reprobados, ¿seríamos avergonzados? Pero Dios no quiere eso. Por eso está en la Biblia la exhortación de Pablo a Timoteo, que también es para nosotros, y por eso nos dice: procura, tú obrero de Dios, procura con diligencia, con empeño, con determinación, con pasión, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos en las cosas que nos agradan, lo que hacemos en las cosas que nos interesan. La obra de Dios, eso, y yo creo que aún más, mis amados, requiere diligencia. Por eso dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo le voy a sacar ahora glorias a Dios muy forzadamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pero hay otra cualidad del obrero, y esta es bien importante. El versículo termina diciendo que el buen obrero, aprobado por Dios, sabe hacer algo muy particular. ¿Ya lo identificó en la última parte del versículo? ¿Qué es? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? En lágrimas y risas. Bueno, ahora ese ya pasó de moda. Ahora es el Instagram, el Twitter, el Facebook. La Biblia, la palabra de Dios, que usa bien la palabra de verdad, es la otra cualidad del obrero aprobado. La expresión usa bien es muy interesante. Usa bien en el original se refiere al uso correcto y diestro de un instrumento o herramienta. Lo repito, la expresión usa bien, en este caso se refiere a la palabra de verdad. Usa bien en el original se refiere al uso correcto y diestro de un instrumento o herramienta.
El albañil debe usar bien la plomada, si no los muros y las columnas quedarían inclinados. El sastre debe usar bien sus tijeras. El soldado debe usar bien su arma. El médico debe usar muy bien su bisturí. Aquí se alude a la palabra como si fuera una herramienta que debe usarse con suma destreza, porque de lo contrario podemos hacer mucho daño. El obrero aprobado entonces sabe usar correctamente, diestramente su herramienta, la palabra de Dios. Veamos algunas otras versiones bíblicas que nos van a dar luz en esta expresión: usa bien la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 2:15, en la Nueva Versión Internacional, dice así. Segunda Timoteo 2:15, Nueva Versión Internacional. Si está en pantalla, me gustaría que lo leyésemos todos. Ahí está, ¿me acompañan? Adelante. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aquí se nos añade otra muy buena idea: interpreta rectamente. Veamos cómo lo dice la nueva versión. No, es esta, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, el mismo versículo. Ok, sigue la nueva versión. Ahí está. Adelante todos, por favor. Vamos. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Ya van dos ideas adicionales a lo que hemos venido diciendo. Interpreta rectamente, explica correctamente. Y le voy a leer la nueva versión, o mejor dicho, la Nueva Biblia Las Américas. Creo que no tenemos la versión en pantalla, pero se las comparto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Te voy a repetir las tres ideas: maneja con precisión, interpreta rectamente, explica correctamente. Entonces, un buen obrero del Señor, aprobado por Dios, que no tiene de qué avergonzarse, ¿qué hace con la Biblia? La maneja con precisión, la interpreta rectamente, la explica correctamente. Aquí hay algo importantísimo, porque la exhortación que hemos venido desarrollando nos instruye a ser aprobados, no ser avergonzados delante del Señor, pero principalmente el énfasis es en usar bien la Biblia, la palabra del Señor. Y digan conmigo todos: oh, 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 oh. Otra vez: oh, oh. Puedo estar en problemas. Puedo estar en problemas. Bueno, los que tienen problemas creo que no vinieron hoy. Tenemos un desafío, mis amados. Tenemos un desafío, ¿no es cierto? Imagínense, usar correctamente la Biblia, interpretarla correctamente, aplicarla correctamente, explicarla rectamente. Porque una incorrecta interpretación y aplicación de la Biblia me puede desviar de la voluntad del Señor. Y peor, si le explico mal a otros, les puedo hacer mucho daño. Los puedo llevar, por ejemplo, hacia el legalismo, hacia el tienes que cumplir estas cosas para agradar a Dios. ¿No lo dice la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice la Biblia. Facebook, no lo dice la Biblia. Pero ahí está implícita una doctrina de salvación por obras, legalismo. O
una mala interpretación y aplicación de la Biblia puede llevar a un oyente o un grupo dado hacia la, ¿cómo se dice? Creo que anoté la palabra, discúlpenme, libertinaje. Dios es amor. Por lo tanto, no importa tu estilo de vida. Dios te ama tanto que segurísimo te vas a ir al cielo, porque Él murió por toda la humanidad. Una mala interpretación, aplicación, enseñanza de la Biblia puedo mandar a la gente al infierno. Por ejemplo, puedo yo enseñarles a ustedes, y hay denominaciones completas que así lo enseñan, que todos los sábados es indispensable, obligatorio descansar y no hacer nada. Y si tú haces algo productivo el sábado, te va a caer un rayo del cielo. Hay denominaciones que así lo enseñan. O que, esta me gusta, por lo que puede provocar: la mujer cállese en la congregación. Se me pusieron muy serias las hermanas. Pablo enseña, ¿verdad?, que la mujer calladita te ves más bonita en la congregación. Pero si yo enseño eso y lo imponemos en una iglesia de edad, estamos haciendo una mala interpretación y peor aplicación de la Biblia. Entonces voy a traer a un grupo dado una mala enseñanza deforme que va a deformar su vida cristiana. O que la sumisión de la mujer, ¿a cuántos caballeros les gusta ese versículo? Y la mujer sométase a su marido. Pero a las hermanas no les gusta mucho. Y lamentablemente una mala interpretación y aplicación de ese versículo le dejamos una lápida a las pobres hermanas, enseñando equivocadamente que la sumisión es un sometimiento ciego a la voluntad del marido. Erróneo. O, mis hermanos, que no habrá consecuencias, que no hay consecuencias de que si no hacemos caso al versículo que hoy estamos citando, no pasa nada. Será una mala interpretación y peor aplicación del versículo que hoy estamos meditando, porque somos llamados a ser obreros en una obra, la mayor de las obras, la obra de Dios. Y el obrero debe procurar con diligencia presentarse delante de Dios como aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que además debe usar bien la Biblia. Si yo diluyo, suavizo ese mensaje, puedo lanzar una idea o dejarles con una idea equivocada. La idea es: soy obrero, soy evaluado, Dios quiere que sea aprobado, yo no quiero estar avergonzado, voy a ser diligente, lo voy a procurar y además voy a usar bien la Biblia. Si yo no enfatizo eso, que comunique ese versículo, estaría fallando delante de ustedes. La palabra, mis hermanos, de sí misma dice que es una espada de dos filos. Si no sabemos usar una espada, mejor ni la tomes en tus manos, porque te puedes herir o puedes herir a otros. De ahí la importancia y, mejor dicho, la severidad, porque es severa la exhortación bíblica, de que no le quitemos ni añadamos nada a la Biblia. Incluso hay un versículo que dice que quien tal haga es maldito. Qué responsabilidad, ¿verdad, mis amados? Pero ¿qué creen? No digan, por favor: ay, pobrecito de usted, pastor, voy a orar para que usted no la riegue. No, es de todos la responsabilidad. Recién me platicaba mi hija Pau que el director de la empresa donde ella trabaja es un hombre que se declara ateo. Y frecuentemente está lanzándoles así como toritos, ¿no? Desafíos a dos colaboradoras que él sabe que son cristianas, entre ellas mi hija Paulina y otra chica. Y siempre le lanza retos y cuestionamientos del cristianismo y de Dios y de Cristo y de la religión. Y yo le decía a mi hija Pau: qué padre, Pau, que tengas un jefe así, porque ese hombre solito te está abriendo una puerta para que le prediques la palabra.
Pero le dije, hijita, pero más te vale predicársela bien, porque es una oportunidad de dar testimonio de Cristo, de quién tú eres, y con la probabilidad de que puedas ganar un alma para Cristo. Usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, es que la Biblia debe conocerse ¿en qué porcentaje? ¿En cuánto? Toda. Claro, dependiendo de la edad espiritual de cada quien, se habrá de conocer en cierto nivel de profundidad, pero la Biblia debe conocerse, interpretarse, aplicarse, enseñarse. Recuerda que la gran comisión implica enseñar a otros lo que Cristo nos enseñó. Entonces, si Dios me evaluara y me dijera, oye Gabriel, ¿cómo vas con el mandamiento que te dejé justo antes de ascender al cielo? Que hagas discípulos enseñándoles mi palabra a otros. Señor Jesucristo, déjame hacer cuentas. No, pues hace como un año que no le hablo a nadie de Cristo, menos le enseño a alguien. En esa evaluación, ¿cómo saldría? ¿Aprobado? ¿Avergonzado? Seguramente. No estén tan serios, mis hermanos. Yo estoy predicando esto con mucho amor y le va a servir a usted esto. Yo debo saber, por ejemplo, cuál es el contenido esencial, central de un libro, de cualquiera de la Biblia. ¿Cuál es la idea central del libro de Génesis? En el mismo nombre va implícito, ¿verdad? El origen de todas las cosas. El origen de todo lo que existe, el origen del hombre, el origen de Israel. Y eso apunta al origen del propio Jesucristo y de nosotros. ¿Cuál es el tema central? Por ejemplo, el Evangelio de Mateo. La vida de Jesús, pero también de los otros evangelios. Demostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios por medio de el cumplimiento profético en su vida. Me encanta el tema central de Daniel, por ejemplo, también. Dios reina, gobierna sobre todas las autoridades que hay en el universo. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el tema central de Daniel. Padre, ¿no? Debemos saber quién escribió cada libro, para quién lo escribió, como ya hacemos con Timoteo. Pablo escribe a Timoteo en una circunstancia compleja del ministerio y le está dando una serie de exhortaciones para animarlo y levantarlo y que no deje de ser un buen obrero aprobado por Dios y que no tenga de qué avergonzarse. Debemos aprender, mis hermanos, a usar herramientas básicas bíblicas como los criterios hermenéuticos. ¿Y eso con qué se come, pastor? Pues inscríbase a INSTE, el Instituto Bíblico de la Iglesia. Las reglas de la interpretación bíblica, hay reglas, hay leyes para poder interpretar y aplicar mejor este hermosísimo, el más hermoso de todos los libros. Saber al menos que hay dos principios básicos de interpretación bíblica que son estos. Número uno, la Biblia se explica a sí misma, y número dos, que texto sin contexto me lleva a un pretexto. Así es que, mis hermanos, el obrero aprobado ha de saber usar bien la palabra para sí mismo y para otros. Termino con esto. En esta congregación su servidor pretende que haya dos énfasis particulares sólidos entre nosotros. Uno de ellos es vivir genuinamente el amor de Dios entre nosotros. En esto el mundo conocerá que somos sus discípulos, en que nos amemos unos a otros. Amor en la iglesia es honrar a Dios, quien es amor, y que por amor murió por nosotros y que por amor nos sostiene. Es el énfasis principal, siempre el amor. Pero paralelamente a ese énfasis es conocer bien la Biblia, la palabra de Dios. Y para ello, ¿qué creen, mis hermanos? Les recuerdo, hay muchos recursos en esta iglesia para que usted lo pueda hacer. Los más importantes, la sección de discipulado a la iglesia, que se da cada 8 días, y el Instituto Bíblico de la Iglesia, cuyas siglas son INSTE, Instituto Bíblico por extensión.
procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado. Es lo que Dios quiere que tú y yo seamos.